Se descubrió a sí mismo de pie frente al gran armario que guardaba las ropas de aquella mujer. De repente quería ver esas ropas, las cosas que ella había usado y llevado. Estaba muy cerca, casi podía tocarlo, y un segundo después ya lo había tocado. Estaba golpeando con los nudillos en la madera. Es difícil saber por qué lo hizo. Probablemente se trató de un movimiento reflejo, algo desde lo más profundo de su ser se lo había dictado, se lo había ordenado, y él había golpeado la puerta. El sonido sordo de la madera en medio de la quietud de aquella habitación le horrorizó. El porqué de aquel sentimiento era algo que le resultaba tan inexplicable como la razón por la que se había sentido impulsado a llamar a aquella puerta. El hecho es que cuando oyó una leve reverberación en el interior del armario, tuvo una conciencia tan vívida de la presencia de la mujer que se quedó de pie temblando con una terrorífica sensación de que algo iba a ocurrir. Casi esperaba oír que desde el interior le respondían con un golpe, quizás solo el frufru de las faldas colgadas, o aún peor, que veía cómo aquella puerta cerrada con llave se abría lentamente hacia afuera. A partir de ese momento, asegura que de un modo u otro debió de perder parcialmente el control sobre sí mismo, o al menos una parte importante de su sentido común, pues se vio poseído por un deseo tan irresistible de abrir como fuera aquel armario y de ver las ropas que había dentro, que probó todas las llaves que había en la habitación en un vano intento de abrirlo, hasta que finalmente, antes de que tuviera tiempo de darse cuenta de lo que hacía, llamó al timbre. Pero tras haber llamado al timbre a las 2 de la madrugada, sin que hubiera ninguna razón sensata u obvia para hacerlo, y mientras esperaba de pie en medio de la habitación a que viniera algún empleado, se dio cuenta por primera vez de que algo ajeno a su ser normal le había impulsado a hacer aquello. Era como si una voz interna le dictara lo que tenía que hacer. Por eso, cuando finalmente se oyeron pasos que se acercaban por el pasillo, y tuvo frente a frente a una doncella adormilada, enojada y muy sorprendida de que la hubieran llamado a esas horas, no tuvo ninguna dificultad en encontrar palabras con las que expresar sus deseos. Aquel mismo poder que le había apremiado a que abriera la puerta del armario también le impelía a pronunciar unas palabras sobre las que aparentemente no tenía control alguno. «No es a usted a quien he llamado», dijo con decisión e impaciencia. «Necesito un hombre. Despierte al portero y envímelo inmediatamente. Dese prisa. Es que no me ha oído. Dese prisa». Cuando la chica se hubo marchado, Mintur, asustado de su propia severidad, se dio cuenta de que aquellas palabras le habían sorprendido a él tanto o más que a la propia doncella, hasta que no salieron de sus labios
no supo exactamente qué era lo que iba a decir. No obstante, comprendía que alguna fuerza ajena a su personalidad estaba utilizando su mente y los órganos de su cuerpo. Aquella negra depresión que le había poseído hacía poco también formaba parte de ello. De algún modo, el poderoso estado de ánimo de la mujer desaparecida se había apoderado de él momentáneamente. Con toda seguridad, debido a la atmósfera que creaba en la habitación la presencia de cosas que le habían pertenecido. Pero ni siquiera cuando el portero, sin chaqueta ni cuello duro, se hallaba ya junto a él en la habitación, consiguió comprender por qué insistía, hecho una verdadera furia, y sin admitir un no por respuesta, en que buscara la llave del armario y abriera inmediatamente la puerta. La escena resultaba bastante curiosa. Tras realizar un intercambio de susurros de asombro con la doncella al fondo del pasillo, el portero se las arregló para encontrar y traer la llave en cuestión. Ni él ni la chica sabían a ciencia cierta qué era lo que pretendía aquel inglés tan nervioso y por qué ponía tanto empeño en que se abriera un armario a las 2 de la madrugada. Le observaban con el aire de quien no puede dejar de preguntarse qué será lo que va a ocurrir a continuación. Sin embargo, algo de la extraña seriedad y del miedo que ahora apreciaban en aquel hombre se les contagió, de modo que, cuando la llave chirrió al introducirse en la cerradura, los dos pegaron un respingo. Contuvieron el aliento mientras la puerta se abría lentamente con un crujido. Todos oyeron el ruido de la otra llave al caer contra el suelo de madera del armario. Por dentro había sido cerrado desde el interior. Pero fue la aterrorizada doncella, desde su posición en el pasillo, quien lo vio primero, y lanzando un grito desgarrador, se desplomó contra el pasamanos de la escalera. El portero no hizo intento alguno de rescatarla. Tanto él como el maestro salieron corriendo hacia la puerta, que ahora se hallaba completamente abierta. También ellos lo habían visto. Colgadas de las perchas, no había ropas, ni faldas, ni blusas. Lo que vieron fue el cuerpo de la mujer inglesa, suspendido en el aire, con la cabeza caída hacia adelante. Sacudida por el movimiento que se había producido al abrir la puerta, el cuerpo había ido girando lentamente hasta darles la cara. Clavado en la parte de atrás de la puerta había un sobre del hotel con las siguientes palabras escritas, con letra temblorosa:
cansada, infeliz, desesperada, deprimida. No puedo seguir haciendo frente a la vida. Todo es negro. Tengo que poner fin a esto. Quería hacerlo en las montañas, pero tuve miedo. Volví a mi habitación cuando no vi a nadie. Así es más fácil y mejor.